Hola, buenas días, tardes o noches. Yo soy Ramón Soler, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación en segundo semestre. Y este video va a tratar de serie armónica, serie telescópica y serie alternante. Una serie armónica es una serie que la sumatoria de todos sus términos, al reemplazarlo por la sumatoria de uno, lo que nos da es números más pequeños hasta llegar a infinito. Estas series normalmente siempre divergen y tienen cierta relación con la música, porque mientras más pequeño se va haciendo la cuerda, más agudo va a ser el tono. Y pues cuando le sacamos el límite, esta normalmente lo que nos hace es que nada más llega a cero cuando llega a infinito. Porque como tal, la cuerda nunca desaparece y los términos se van haciendo mucho más pequeños. Esta es una serie telescópica. Una serie telescópica se referencia a lo que ya he dicho, es un telescopio que se contrae y se descontrae. Se descontrae, digamos que sería la suma, que es cuando expresamos todos sus valores, lo abrimos. Pero cuando se contrae, lo que haríamos sería cancelar los valores, que este se cancela con este, se cancela con este, este se cancela con este, y este se cancela con este, y así sucesivamente. Y como tal nos daría como resultado el número principal, que sería el 1, y el término que se está cancelando. Para esto, para saber si está convergiendo o divergiendo, sacando palabras aquí sin saber, pues sacamos su límite. Depende de lo que nos dé, es que sabemos el resultado. Esto es una serie alternante. Esto hace más que nada referencia a, por así decirlo, la corriente alterna. ¿Por qué? Porque normalmente cambia su valor. Lo haría de esta manera. Tenemos esta función y cada que la volvemos nos va a dar un valor diferente. O sea, uno va a ser positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. ¿Qué pasa con esto? Que esto tiene cierto criterio para que converja. ¿Qué es? Si la sumatoria es menor o igual al término original. Y si sacamos el límite, cuando n tiende a infinito de la función, nos debe dar 0. Si cumple con estos dos criterios, efectivamente la serie converge. Derivadas direccionales, que es cuando nos dan un punto, y ese punto lo tenemos que derivar. ¿Qué pasa con esto? Las derivadas direccionales nos indican para dónde y cuánta es la pendiente que vamos a recorrer. Para eso usamos un sistema de vectores, que sería que el vector unitario sería estos puntos por un vector que vamos a sacar con esta fórmula. Después vamos a usar esta fórmula para encontrar la función que nos va a decir qué es lo que pone, cuál es el resultado de A y B, que A y B sería el vector unitario. Y esto lo sacamos con la derivada con respecto a X y con la derivada con respecto a Y. Un plano tangente, yéndonos a tres dimensiones y a lo que sería geometría, es una recta que se aproxima a la curva de f de x y. Más que nada, se representaría de esta manera. ¿Qué hacemos con esto? Pues simple, para encontrar esta recta tangente, que sería en dos puntos f de x y y, pues tendríamos que usar esta fórmula, que es un tanto larga, pero que sí nos da el resultado como tal. Lo cual nos indica lo que es como es una derivada también, nos indica que esto es la pendiente que hay en ese plano. Ahora, una recta normal a la superficie es una recta en el punto x, y0 o sub 0, que pasa por un punto y es completamente perpendicular a la superficie. Esta sería la recta que pasa por en medio de toda la figura. ¿Y qué pasa con esta? Que esta se puede calcular con la siguiente fórmula. Tengamos esta función, derivamos cada uno. Derivamos esa función con respecto a una sola variable. O sea, despejamos con x, y y z. Y más que nada, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Miguel Enríquez y el día de hoy voy a hablarles sobre las series de potencia, las series de Taylor y Maclaurin, series alternantes y aproximación de una función. Así que bueno, vamos a comenzar. Imagínate alguna de estas tres situaciones por un segundo. Estás calculando una trayectoria en física, estás programando un software o estás haciendo una integral monstruosa. En cualquiera de las tres situaciones te puedes encontrar con alguno de estos amigos, que son funciones que para nosotros son comunes, pero para las computadoras o incluso en algunos casos más analíticos, calcular estas funciones de manera exacta, punto a punto, es sumamente ineficiente y a veces hasta imposible. ¿Cuál es la solución? Traducir lo complejo a lo simple. Y en matemática, lo más simple de operar son los polinomios. De eso trata nuestra exposición de hoy, de cómo transformar funciones complejas en sumas de polinomios mediante series. El primer concepto clave es una serie de potencia. Una serie de potencia es, en esencia, un polinomio que tiene infinitos términos. Su estructura matemática general se define de la siguiente manera, donde los c sub n son los coeficientes numéricos y a es el centro de la serie. Lo fascinante de las series de potencia es que actúan como funciones de aproximación, dentro de un rango específico llamado intervalo de convergencia. Esta suma infinita se comporta exactamente igual que la función original. Ahora bien, si tenemos una función cualquiera, ¿cómo encontramos esos coeficientes c sub n mágicos para armar nuestro polinomio infinito? Aquí es donde entran las series de Taylor. Brooke Taylor descubrió que si una función es infinitamente diferenciable en un punto A, podemos usar sus propias derivadas para construir los coeficientes. La fórmula de la serie de Taylor es la siguiente, donde f elevado a la enésima potencia representa la enésima derivada de la función evaluada en el centro de A, y n factorial es el factorial de n.
Un caso especial extremadamente famoso ocurre cuando decidimos evaluar la función justo en el centro del origen, es decir, cuando a es igual a 0. A esta variante la conocemos como serie de Maclaurin. Simplifica enormemente los cálculos porque elimina la resta x menos a y la deja simplemente como x elevado a la n. Gracias a Maclaurin, sabemos por ejemplo que e elevado a la x se puede ver elegantemente como 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x cubo sobre 3 factorial más así sucesivamente. En la práctica, en la ingeniería o en el cálculo numérico, es imposible sumar infinitos términos. Nadie tiene tiempo ni memoria computacional para eso. Así que aplicamos la aproximación de una función. Lo que hacemos es truncar o cortar la serie en un término determinado. Por ejemplo, en el grado 2 o en el grado 3. A esto lo llamamos polinomio de Taylor. Mientras más términos sumemos, más se pegará el polinomio a la curva real de la función original. El resto que dejamos por fuera es el error de la aproximación, el cual podemos controlar y minimizar tanto como queramos simplemente agregando un par de términos más. Hola, mi nombre es Verónica Montenegro y yo les voy a hablar sobre los criterios. Comenzamos con el criterio del cociente. Este criterio nos sirve para saber si una lista larga, infinita de números que se están sumando se va a estabilizar a un resultado final o va a explotar hacia el infinito. Esto nos sirve cuando en nuestra serie aparecen multiplicaciones en cadena, como los factoriales o potencias altas. Como por ejemplo, imaginémonos una carrera. En esa carrera vamos a comparar los pasos de un corredor con el paso que dio antes. Ese es el criterio del cociente. Dividimos el término que viene con el término actual para saber cómo va avanzando nuestra serie a medida que nos acercamos hacia el infinito. Las 3 reglas de oro para utilizar este criterio del cociente. Bueno, si el resultado de esa adición es menor que 1, significa que los términos cada vez se van haciendo más pequeños hasta llegar a un resultado final. Entonces la serie converge. Significa que se frena y llega a un número total. Si el resultado es mayor que 1, significa que los términos están creciendo sin control. La serie diverge, se dispara hacia el infinito. Si el resultado de esa división nos da exactamente 1, tuvimos mala suerte y el método no nos dice nada cuando el resultado nos da 1. Entonces hay que probar otro método. Criterio de la integral. Nos dice que si los términos de la serie corresponden a una función continua, positiva y decreciente, la serie se comportará exactamente igual que su integral impropia. El área bajo la curva sirve como techo que limita o arrastra la suma. Ahora vamos con criterio de la comparación. Analiza series complejas comparándolas con series de referencia ya conocidas como series geométricas. Si la mayor converge, la menor también. Y si la menor diverge, la mayor también. Si da un número fijo, las dos series como un número positivo, ambas series comparten un mismo destino. Ahora vamos con máximo y mínimo de dos funciones. Cuando trabajamos con dos funciones de dos variables como f de x y y, ya no estamos dibujando líneas planas sobre una hoja. Ahora, cada par de coordenadas x y y nos da una altura z, lo que genera una superficie tridimensional. Imaginemos que esa superficie es un mapa de un relieve o paisajes de montañas y valles. Lo más alto de esa montaña es nuestro máximo y lo más fondo de esos valles es nuestro mínimo. Y matemáticamente, ¿cómo hacemos para encontrar esos puntos? El proceso tiene una lógica muy bonita y se divide en dos pasos principales. El primer paso es encontrar lo que llamamos nuestros puntos críticos. Para lograr calcular estos puntos, encontramos nuestras derivadas parciales de la función, tanto para la variable x como para la variable y. ¿Y cómo encontramos eso? Igualando nuestra función a 0. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque al nosotros posicionarnos sobre una montaña o en lo más profundo de un pozo, llega un punto donde por un instante esa superficie se vuelve completamente plana. Entonces, es decir, la pendiente en cualquier dirección es 0. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, obtenemos nuestros puntos, nuestras coordenadas. El segundo paso es el filtro definitivo. Como el hecho de que la superficie sea plana no nos asegura si estamos arriba o estamos abajo, tenemos que aplicar una prueba matemática llamada el criterio de la segunda derivada parciales. Pero además este criterio nos revela algo fascinante, los puntos de silla. ¿Pero qué son los puntos de silla? Es un lugar muy peculiar
porque la superficie se comporta como una silla de montar caballo. Si caminas en una dirección, sentirás que estás en lo más bajo de esa curva. Y si caminas en sentido contrario, estarás en lo más alto de otra curva. En matemáticas, una sucesión infinita es de forma sencilla una lista ordenada e ilimitada de números que siguen una regla o patrón específico. Cada número dentro de esta lista se conoce como término. A diferencia de un conjunto matemático común, donde el orden no importa, acá es crucial y los números pueden repetirse. En resumen, se define como una función, cuyo dominio es el conjunto de los números enteros, positivos o números naturales 1, 2, 3 y 4. Si anotamos f como una función, entonces cada número natural de n le corresponde a un número real de f de n. Propiedades y series geométricas. Una serie geométrica es la suma de los términos de una sucesión geométrica, donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por una constante fija llamada razón r. Su forma matemática general es esta. Propiedades de las series geométricas. Si una serie geométrica es convergente, o sea, r menor que 1, cumple con las siguientes propiedades operacionales. Está la propiedad de la linealidad. Multiplicación por constante. Si multiplicas toda la serie por una constante k, es decir, todo el resultado de la suma también se multiplica por esa misma constante k. Vayamos ahora con suma y resta de series. Si tienes dos series geométricas convergentes, puedes sumarlas o restarlas término a término. Su resultado será la suma o resta de sus respectivos valores de convergencia. O sea, independencia del índice al inicio. El comportamiento de convergencia no cambia si la serie empieza en n igual a 0, n igual a 1 o n igual a 5. Solo se debe ajustar el primer término a en la fórmula de la suma según el valor real del primer elemento que se genera. Límites y continuidad. Una función z igual a f de xy toma varios números de entrada y te devuelve un solo resultado. Puede ser la altura de una montaña en coordenadas x y y. Los límites. Para que el límite exista en un punto, la función debe acercarse al mismo valor desde cualquier dirección posible. En cuanto a la continuidad, la gráfica no tiene saltos ni huecos. El límite, al acercarse a un punto, es igual al valor real de una función. De ahí viene el límite igual a f de xy. Derivadas parciales, incremento y diferenciales. Las derivadas parciales miden la pendiente o rapidez de cambio modificando una sola variable a la vez mientras dejas las demás fijas como si fueran una constante. El incremento. Este es el cambio real y exacto que sufre la función al moverse de posición. En cuanto al diferencial, es una aproximación rápida del cambio real usando las derivadas parciales. Ahora vamos con la regla de la cadena. Es la fórmula para derivar funciones compuestas, unas variables dentro de otras. Si z depende de x y y estas a su vez dependen del tiempo t, calculas el cambio total sumando el efecto de cada camino. El gradiente es un vector que contiene todas las derivadas parciales del primer orden de una función, que es, si tienes f de x y, su gradiente se denota como delta de f de y, que es igual a... Ahora, ¿para qué sirve? Apunta siempre a la dirección máxima de crecimiento de la función. Si estás en una montaña o cualquier cosa empinada, el gradiente se dirige hacia la parte más empinada. O sea, te va a indicar dónde está esa parte. Ahora vamos con las derivadas direccionales o las derivadas parciales. Respecto a x o y, solo te dice cómo cambia la función si te mueves estrictamente hacia el este o hacia el norte. Esto sirve mayormente para saber qué pasa si te mueves en diagonal. Esta, como tal, es la tasa de cambio de la función en la dirección de cualquier vector unitario. ¿Cómo se calcula? Ese es el producto entre el gradiente y ese vector unitario. Básicamente esto. Multiplicaciones de Lagrange. A veces quieres buscar el máximo o el mínimo de una función, pero tienes una restricción, un camino obligatorio que debes seguir, obviamente. Por ejemplo, quiero la montaña o quiero la altura de una montaña. En ese punto exacto, sus vectores gradientes son paralelos. La ecuación para resolverlo es la siguiente. Planteas el sistema algebraico usando una variable auxiliar llamada lambda y haces la ecuación de delta f de xy igual a, junto con la restricción gxy igual a k. Despejas xy y lambda para hallar los puntos candidatos.